El hígado, entonces la glándula más grande del cuerpo. El hígado subdivide en 4 lóbulos que son derecho, izquierdo, cuadrado y caudal. Los dos primeros, que es el derecho y el izquierdo, constituyen la mayor parte. El hígado tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas, pero a diferencia del páncreas, que lo hacía la parte endocrina, el distilo de Langerhans, y la parte exocrina, los ácidos serosos, acá lo hace una única célula, que es el hepatocito. Entonces, el hepatocito tiene a su cargo la formación de secreciones exocrina hepática, que es la bilis, y sus múltiples productos exocrinos. Además, los hepatocitos convierten las sustancias nocivas en materiales no tóxicos que se van a secretar en la bilis. La superficie cóncava inferior del hígado, bueno, es a nivel morfológico, aloja el hilio hepático. Recordemos que el hilio, entonces, es la zona del órgano por donde van a entrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, pero en este caso también entra lo que serían los conductos biliares, los cuales van a irrigar lo que sería el hígado. Bueno, o hay los conductos hepáticos, que son, está constituido por lo que es la vena porta, la arteria hepática que lleva la sangre al hígado, y los conductos hepáticos que drenan la bilis del hígado, o conductos biliares. El hígado está envuelto por completo por un peritoneo, que forma un recubrimiento de epitelio escamoso simple. El peritoneo es el epitelio simple plano que está alrededor, sobre la cápsula de gliso. Esta es una cápsula de tejido conectivo denso regular, muy delgada. En consecuencia, los tabiques que subdividen el hígado van a ser muy delgaditos por la escasa composición de esa cápsula, ¿sí? Por ser tan delgado. Entonces, el hígado es poco común porque sus elementos de tejido conectivo son escasos, como lo estaba diciendo. Por tanto, casi la totalidad del hígado está compuesto por células parenquimatosos uniformes, que son los hepatocitos. Acá tenemos un diagrama de lo que sería hígado a nivel morfológico, y estas serían las partes a nivel histológico. Entonces, el hígado está dividido en lo que sería el lóbulo hepático, ¿cierto? Entonces, acá el lóbulo son hexagonales. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Va a tener lo que es una red de venas portas. Entonces, la que se encuentra en el centro del lóbulo se le llama vena central, y vamos a encontrar también en cada esquina pues lo que llamamos la tríada portal. La tríada portal, que sería esto, que es lo que están acercando acá, está constituida por lo que es el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Y su principal célula en cada lóbulo pues va a ser los hepatocitos. Tenemos entonces lo que sería un lóbulo. Pues los lóbulos no, generalmente no se ven bien cortados. Es difícil que un lóbulo salga perfecto, con el hexágono perfecto, pero sí trata de dar la forma. Mira, ahí se alcanzan a ver algunos de los lados, 1, 2, 3, 4, bueno, no sé si acá estará cerrado para ver los otros dos lados. Mire, este está un poco deforme, pero tratan de dar la formita hexagonal. Va a tener su vena central, que en este caso la están marcando ahí en azul. Acá está la unión de varios lóbulos, y estás marcando lo que sería una tríada portal. Y esta sería la tríada portal. O sea, ahí está la vena porta. Bueno, acá hay dos. Está una arteria hepática que está muy pequeñita, pero bueno, ahí es la arteria, y el conducto biliar. Y la célula predominante, que es el hepatos. Bueno, acá tenemos esta de un libro. Esto es de hígado. Esto es un lóbulo. Mire que este no tiene el hexágono como tal, pero acá se ven dos triadas, que es lo más interesante, y lo que es la vena central. Mire, esta es la vena central, que es una vena porta. De ella derivan todos estos que son los sinusoides, que son venas portas diminutas, ¿cierto? Que se le llaman sinusoides venosos. Acá estaría lo que sería una triada. Ahí está la arteria, lo que es los conductos, el conducto biliar o conducto hepático, y la vena porta. Esa sería una triada, y esta sería la otra triada. Ahí está, lo mismo, conducto biliar, lo que sería la arteria y la vena. Y la célula predominante, que es el hepatocito. Acá está el hexágono, no está perfecto, pero tiene los 6 lados. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos una triada que se ve bien. Mire la arteria, mire el conducto biliar, por el epitelio cúbico se observa, y la vena porta. ¿Sí? Entonces, esto es la triada portal, esto es el lóbulo, lo que está con el pelo indicado es la vena central,
y los espacios diminutos que ven ahí son los sinusoides. Y la célula predominante que es el hepatocito. Otra fotografía de vena central con los hepatocitos. Esta de la Gardner, esta fotografía donde hicieron coloración con tinta china, donde se ven estas estructuras grandes, estas que son unos macrófagos, que se llaman las células de Cooper, que están presentes ahí en el hígado. Mira, esto sería una célula de Cooper, la cual es un macrófago. Y los sinusoides, que son estos espacios pequeñitos, que son ramificaciones pequeñas de la vena porta. Composición de la bilis. El hígado humano, entonces, produce unos 6 litros de bilis al día. La bilis contiene componentes orgánicos como son los ácidos biliares, el componente principal. También tiene fosfolípidos, sobre todo lo que son lecitinas, colesterol, pigmentos biliares y bilirrubina y sus componentes inorgánicos. Y tenemos la vesícula biliar. Este es un órgano pequeño en forma de pera, situado en la parte inferior del hígado. La mayor parte del órgano forma el cuerpo y la abertura, que se continúa con el conducto cístico que se denomina cuello. La vesícula almacena y concentra la bilis y libera al duodeno según se requiera. La luz de la vesícula está recubierta por un epitelio cilíndrico simple, cuyas células se componen de dos tipos, las células claras, que son las más comunes, y las células en cepillo, que son poco frecuentes. O sea, es el mismo epitelio cilíndrico simple, lo único es que algunas tienen a esas microvellosidades ahí en la parte apical, pero son las menos frecuentes. La lámina propia entonces está compuesta por un tejido conectivo laxo, vascularizado, que contiene abundantes fibras densas irregular elásticas y de colágeno. En el cuello de la lámina propia alberga glándulas tubuloalveolares simples que producen una cantidad pequeña de moco para lubricar la luz de esta región contraída. Pero ojo, esto es la región del cuello, es la parte final la que se une ahí con el duodeno. La capa de músculo liso delgada de la vesícula biliar se compone sobre todo de fibras de orientación obliqua. Y la adventicia, tejido conectivo, está unida a la cápsula de Gleason del hígado, pero puede separarse con facilidad. La superficie no unida de la vesícula biliar está revestida por un peritoneo que le proporciona una serosa epitelial escamosa simple o epitelio simple plano, que es lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta última parte? Acá tenemos la vesícula, acá tenemos los pliegues porque es plegada y esto le permite que cuando se llena, darle mayor amplitud y pueda almacenar mayor cantidad de bilis. El revestimiento epitelial, epitelio cilíndrico simple, ya saben que algunas de las células tienen microvellosidades, ¿cierto? Tenemos el tejido conectivo laxo, tenemos la parte muscular, el laxo, la lámina propia, la parte muscular que es músculo liso, va en un solo sentido, en este caso va de corte transversal, y tenemos la adventicia. Mira, ahí la adventicia, denso irregular, vascularizado, son arterias, son venas, y acá debería estar el peritoneo. Pero hay una parte de la vesícula biliar que no tiene epitelio simple plano, o sea, peritoneo, porque está unida al hígado, ¿cierto? Entonces, una pequeña parte está unida al hígado, mire, ahí en el gráfico se lo muestra, ¿cierto? Y esa parte no tiene epitelio simple plano porque está unida a la cápsula de Gleason de lo que sería el hígado. Pero recuerden que la cápsula de Gleason es muy delgada, por eso la autora hace la referencia que puede darse el caso de que haya separación de esa vesícula de la cápsula de Gleason. ¿Sí? Por algún motivo, por algún daño, algún golpe, se pueden separar. La vesícula biliar, entonces, las principales funciones son concentración hasta 10 veces su tamaño entre las comidas, liberación de la bilis por contracción de la capa muscular en respuesta a la estimulación por la colecistocinina, que es producida en las células enteroendocrinas del duodeno, y los estímulos neurales. Entonces hay estimulación por hormonas y estimulación nerviosa. Además de la relajación del esfínter de Lodi, el cual es un anillo muscular que rodea la desembocadura del conducto biliar en la pared del duodeno. Y por último, regulación de la perversión hidrostática dentro del árbol vesícula biliar. Ahí se ven los pliegues, bueno, ahí el epitelio no se ve muy bien, el tejido conectivo laxo, el músculo liso va en un solo sentido y lo que sería la adventicia, toda esta zona, mire ahí arteria, venas, esta también es de vesícula biliar, estas dos, y esta que tenemos acá de vesícula biliar. Entonces, mire, ahí están los pliegues, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo, el músculo liso, vea, la mayoría de fibras van en un solo sentido, en este caso hay glándulas, quiere decir que está cerca de la zona del cuello, y en esta parte sería la adventicia. Esta es la misma fotografía que la anterior, pero de lejos.
Ahí está con sus partes. Mira, ahí están los pliegues, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo, el músculo y la parte de la adventicia. Ahí hay arterias, venas. Tenemos entonces la parte digestiva, la parte oral. La cavidad bucal está constituida por lo que es un conjunto de órganos asociados que realizan múltiples funciones específicas, como son masticación, trituración de los alimentos, absorción, secreción de saliva, gustación, fonación y lenguaje articulado. Entonces, todos estos órganos conforman lo que es el sistema bucal y trabajan en conjunto para hacer esta función. Entonces, entre estos órganos tenemos lo que son los labios, la lengua, el paladar duro y blando, que desafortunadamente no tengo fotografías de este, los dientes y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores, estas se encuentran en varios de estos órganos que vamos a ver. El primero tenemos el labio. El labio, entonces el núcleo de los labios está compuesto por tejido conectivo denso regular y fibras de músculo esquelético que les confiere movilidad. Quiere decir que eso sería como el componente de todas las regiones del labio. Cada labio puede subdividirse en tres regiones: la superficie externa, la zona bermellón y la superficie de la mucosa, la cual es la interna y siempre va a estar húmeda. La superficie externa entonces está recubierta por piel delgada o piel fina, porque es la continuación de lo que sería el sistema tegumentario. Esta va a tener un epitelio estratificado escamoso queratinizado, que sería la misma epidermis, va a tener folículos pilosos, va a tener pelos, va a tener glándulas sebáceas. Como les dije, tiene componentes de lo que sería la piel fina. Además de eso, pues va a tener un tejido conectivo denso irregular, ¿cierto? Que se continúa con la dermis de lo que sería la piel del sistema tegumentario. Pero acá va a haber un cambio. No va a tener la zona de la hipodermis, o si hay algo de tejido adiposo va a ser muy escaso. Mira, acá tenemos un corte de labio transversal y a la región que me estoy haciendo referencias es la zona externa. Sería toda esta región que vemos aquí, estoy marcando, donde está el folículo piloso, donde están los pelos, donde están las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Este sería el epitelio estratificado escamoso, el tejido conectivo denso irregular, pero acá puede haber de pronto un poquito de tejido adiposo, pero hay presencia de músculo esquelético en su parte media, como pueden observar. Así que en las otras zonas de lo que sería el sistema tegumentario no lo vamos a ver. Zona bermellón. La zona bermellón es la región de color rosa del labio, que también está recubierta por un epitelio plano estratificado paraqueratinizado a no queratinizado. Bueno, esa zona bermellón es la zona que nosotros llamamos los labios como tal, ¿cierto? Es la zona de color rosa. Esta no presenta folículos pilosos. Al no tener folículos pilosos, no presenta pelos y tampoco va a presentar glándulas sebáceas, que los tres están asociados entre sí. Observe que no hay ninguna de esas estructuras ahí. Tampoco hay glándulas sudoríparas. Puede haber acá al inicio, pero posteriormente desaparece. El epitelio entonces viene estratificado escamoso queratinizado, posteriormente pasa a paraqueratinizado al inicio, y a medida que se acerca hacia la zona interna pasa a estratificado escamoso no queratinizado. Esa es la característica de la zona bermellón, se le dice así a esa zona rosa. Debajo tenemos tejido conectivo denso irregular y músculo esqueleto. Entonces, zona bermellón sería esta zona curvada de acá. Ya más o menos por acá entraría a la parte interna, que sería la zona interna, la que está contra los dientes. La superficie de la mucosa interna siempre va a estar húmeda y recubierta por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, contiene múltiples glándulas salivales menores, principalmente muco. Esta sería dentro de la parte interna, siempre es la que va a estar contra los dientes, siempre está húmeda por la producción de saliva, ¿cierto? Como está ahí dentro de la boca. Además, en esta zona hay presencia de estas glándulas salivales. El epitelio estratificado escamoso no queratinizado, tejido conectivo denso irregular, glándulas salivales menores y el núcleo, que es el músculo esqueleto. Como se dieron cuenta, esto era un gráfico, no una foto real. Vamos a buscar una foto real que es muy parecido al gráfico. Un corte transversal de lengua. Esto lo toman a lo ancho para que salgan las tres regiones. Mira, esta es la zona externa, por eso dice piel de cara. Esta es la zona externa, mire los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Esta sería la zona bermellón, ahí dice borde bermellón, ¿cierto? El curvado. Observen que no hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas.
Bueno, acá no se diferencia muy bien el músculo, es toda esta zona, mire, todo esto es el músculo, viene así, todo esto es el músculo y esto es el denso irregular. Entonces acá el epitelio cambiaría a parakeratinizado y a medida que se acerca hacia la parte interna pasa a no keratinizado. Esta sería la zona interna, por eso dice mucosa de la cavidad bucal. Acá esto no debería estar así. Lo que pasó fue que se dobló el epitelio, debería estar como es. Ahí se dobló el epitelio, mire, hay un doblez hasta este, ahí volvió a estirarse, por eso se ve de esa forma. Bueno, entonces este sería el epitelio estratificado escamoso no queratinizado, tejido conectivo denso irregular y desafortunadamente esta muestra no tiene las glándulas salivales menores, pero deberían estar presentes ahí. Esta sería la parte de la mucosa interna. Siguiente órgano, la lengua. La lengua, entonces, la estructura más grande de la cavidad bucal, su gran movilidad se ve a la más grande entremezclada de fibras de músculo esquelético que constituyen su volumen principal. Las fibras musculares pueden clasificar, entonces, las que están por fuera de la lengua se le llama músculo esquelético extrínseco, pero los que están dentro de la lengua como tal se llama músculo esquelético intrínseco. La lengua, acá tenemos una gráfica de lo que sería la lengua. En su superficie tiene unas estructuras que se llaman las papilas. Estas papilas están clasificadas en 4, que son las papilas caliciformes o también llamadas circunvaladas, las pueden encontrar de las dos formas. Estas se localizan delante del surco terminal, vea, ahí está en forma de, o también llaman la lingual. Tenemos las papilas foliáceas, estas no abundan mucho, como dice ahí, en la lengua, además que se generan a partir del desarrollo, y tenemos las papilas fungiformes, estas se encuentran en las márgenes de la lengua, y tenemos también las papilas filiformes, estas terminan en punta. Bueno, vamos a ver precisamente las papilas filiformes. Las papilas filiformes, estas poseen un recubrimiento de epitelio escamoso estratificado queratinizado y ayudan a raspar el alimento en una superficie. Estas papilas no poseen corpúsculos gustativos o botones gustativos, que son los que perciben los sabores. Miren, fácil identificar estas papilas. Esto es una corte de lengua donde están las papilas filiformes. Esto es una papila filiforme en términos en forma de punta, de lanza. Esta es la parte queratinizada, ahí se ve perfectamente. Entonces es un epitelio estratificado escamoso queratinizado. No presenta los corpúsculos gustativos o botones gustativos. Bueno, debajo hay un poquito de laxo, denso irregular y todo esto es puro músculo esqueleto. Por esta región es raro ver glándulas, ¿sí? Glándulas salivales menores por esa región, donde están esas papilas. Tenemos la papila fungiforme. Esta posee un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, aparecen aisladas o distribuidas regularmente entre las papilas filiformes. Su forma se asemeja a la de un hongo. Tenemos las papilas foliadas. Estas tienen corpúsculos gustativos funcionales en el recién nacido, pero se generan al segundo o tercer año de vida. Estas foliadas son fáciles de identificar porque se ven de una forma rectangular. Ahorita vamos a ver la fotografía. Y tenemos las papilas circunvaladas. Estas se encuentran, ya saben, en el margen central, forman lo que sería la B, la B igual. Estas se encuentran en hilera, se dice que de 8 a 12 en hilera. Estas tienen sus características también para identificarla. Una papila circunvalada a nivel morfológico se ve de esta forma, tiene una masa grande central redondeada, compacta, y posteriormente tiene un anillo periférico. En medio de la masa compacta y el anillo periférico dejan un hueco. A eso es lo que se hace la referencia en texto con la depresión a los lados, depresiones laterales. A eso es lo que hace referencia. Y va a aparecer corpúsculos gustativos si los corpúsculos gustativos se encuentran aquí a los lados. Observen. Ahí lo que colocan como botones gustativos. Entonces, esa es la característica de esta papila circunvalada. Cuando hacen el corte histológico, miren, la parte central, la compacta, eso sí parece un hongo. Hijo, es característico y no lo vayan a confundir con una fungiforme. Aunque esta sí parezca un hongo, no la vayan a confundir con la fungiforme. Acá tenemos las 4 papilas para ver las diferencias de cada una. La filiforme ya la identificamos, fácil, ¿cierto? En forma de punta, en forma de lanza, y tiene su epitelio estratificado escamoso queratinizado. Ahí se ve la parte queratinizada. Acá tenemos la papila foliácea o foliada. Esta, la rectangular, mire, tiene como unas salientes de epitelio, en algunos casos a veces no se ve, y tiene corpúsculos gustativos a los lados. Entonces, en forma de rectángulo, corpúsculos gustativos a los lados.
Esta también tiene laxo, denso regular, músculo esquelético y por esa región sí hay glándulas salivales menores, observenla. Y esto que ven acá son los conductos de las glándulas que ven ahí. La C. En la C tenemos papilas filiformes, y en medio de las filiformes, observen, esto es una fungiforme, no es esta, aunque la otra sí parezca un hongo. Esta es la fungiforme. Se ve un poco redondeada y va a tener en la parte apical, mire, y estos son los corpúsculos gustativos. Entonces, esa es la característica para identificar los corpúsculos gustativos. Van a estar en la parte de arriba de la papila. En algunos casos se ve como paraqueratinizada en su parte periférica, o sea, parcialmente queratinizada por el sitio vencida con las papilas filiformes que son queratinizadas. Y tenemos acá la papila circunvalada. Entonces, tiene estos dos orificios a los lados. Ya saben por qué hay un anillo más periférico y esta es la más grande si la comparamos entre todas. Esta es la más grande y tiene los corpúsculos gustativos, miren, por los lados. Si es diferente a la fungiforme que la tiene arriba. Por el hueco, bastante grande, y los gustativos por los lados identifican esta papila caliciforme o circunvalada. Cualquiera de los dos no. Estas son las que están asociadas a unas glándulas de por acá, mucosas, que se llaman glándulas de von Ebner. Esta hay denso irregular y músculo esquelético también. Si ven, esta hay presencia de glándulas, en esta también, y en estas regiones es raro ver glándulas. Acá, estas dos fotografías son lo que serían un corpúsculo gustativo o un botón gustativo. Ahí está su poro gustativo, que es el sitio por donde percibe, son las fibras nerviosas y pues las células receptoras. Un acercamiento, mira, ahí están las células neuroepiteliales o células receptoras como tal, poro gustativo como tal y una fibrita nerviosa. Aunque acá también obviamente hay fibras nerviosas que se unen para llevar la información hacia el cerebro. Papilas filiformes, que ahí está cerca, se ve en forma de punta. Esta sería la parte queratinizada, aunque esta está un poco paraqueratinizada. Ahí está la parte queratinizada en este pedacito nada más. Sí, acá no está totalmente queratinizada. Por eso ahí estratificado no queratinizada. Ahí quedó queratinizada solamente eso. Y ahí está mal marcada porque dice papila queratinizada y marcan todo. Lo que se ve sin núcleo es como esta, la puntica nada más. Hay muchos errores por ahí. Estas foliáceas o foliada, ¿sí ve? En forma rectángulo y los corpúsculos gustativos a los lados. Esta fue la que vimos de cerca, que es la parte de la papila fungiforme, mire, en forma de hongo supuestamente, y los corpúsculos gustativos en la parte apical. Acá hay una paraqueratinización, pero es por lo cerca que está a esta papila filiforme. Acá le dicen que está queratinizado, bueno, en realidad se ve como paraqueratinizado. Laxo, denso regular, y observe, hay músculo esquelético, pero sí ve que en esta zona prácticamente no hay glándulas. A ver, acá está la circunvalada, le metió plano queratinizado a todo. Acá tenemos lo que sería la papila circunvalada. Acá tenemos los corpúsculos gustativos por los lados. De denso irregular, y esto es lo que dicen las glándulas de von Ebner. ¿Sí? Son unas glándulas salivales menores. El nombre es por el descubridor, ¿no? Y esto acá está mal, porque dice glándulas salivales cerosas, y estos son seromucosas. Mira, si lo acercamos, hay más presencia de mucosas que de cerosas. Por eso son linguales, porque de ahí proviene la glándula sublingual, sí, por la clasificación. Ahí son seromucosas, no cerosas. Donde están las de von Ebner, que es acá donde forman como una especie de pequeña, es donde se encuentran esas glándulas de von Ebner, que son más mucosas que cerosas. Y donde están las foliadas también hay presencia, y hay como son más cerosas que mucosas, pero hacen parte de la lengua y están en regiones específicas, no están en la misma cantidad por todos lados. Listo, profe. Gracias. Mire, esta es una fotografía real de lo que sería una lengua a nivel morfológico. Mira, ahí les está mostrando las diferentes papilas. Bueno, estas son las amígdalas. Ahí están lo que son las amígdalas linguales. Acá están las papilas circunvaladas, ¿sí? Ahí están, si ven, están en hilera. Acá le están mostrando las papilas fungiformes, que son estos punticos que se ven ahí, más pequeños. Si ven la diferencia en tamaño, más pequeñitos. Por acá están las papilas foliáceas o foliadas. Y acá entre las fungi estarían por acá también, mire, acá están entre las fungis, estarían también las filiformes. Esto fue lo que vimos ahorita, lo que corresponde al corpúsculo gustativo o botón gustativo. Siguiente es el diente. El diente, aunque los dientes varían considerablemente de forma y de tamaño,
su estructura histológica es básicamente similar. Cada diente está suspendido por un hueco óseo, que es el alveolo, y por un tejido conectivo denso y regular colagenoso, que es el ligamento periodontal. Las encías también apoyan el diente y su epitelio llena lo que es la cavidad bucal de los espacios del tejido conectivo subepitelial. La porción del diente que se ve en la cavidad bucal se denomina corona, en tanto que la porción situada dentro del alveolo se conoce como raíz, y la sección entre la corona y la raíz se denomina cuello. Todo el diente se compone de tres sustancias calcificadas que encierran un tejido conectivo blando y gelatinoso, que es la pulpa. Está diciendo el texto que lo que está por fuera, lo que nosotros vemos, es lo que llamamos corona, y lo que está por dentro de las encías es lo que llamamos raíz. La porción entre la corona y la raíz, o sea, esta zona, se le denomina cuello. Nos dice además que el diente está dentro de un hueco formado por el hueso, y a ese hueco se le conoce como alveolo. Además, ese alveolo está revestido por lo que se llama el ligamento periodontal, que es lo que está acá en gris. El diente nos está diciendo que está compuesto por tres sustancias calcificadas, que son el esmalte, que es la parte más externa, que es lo que nosotros podemos ver, que está en la parte de la corona, la dentina, que es la que le da la forma al diente, la de mayor porcentaje, acá el esmalte lo muestra muy grueso, pero es una capa delgada, y el cemento, que sería esto después del ligamento periodontal, que es lo que reviste a la dentina en la zona de la raíz. El eje estructural de cada diente está formado por un tejido conectivo mineralizado que se denomina dentina, ya lo vimos. La dentina rara vez queda expuesta al medio bucal porque está cubierta en la zona coronal a manera de casquete por un tejido muy duro llamado el esmalte, mientras que la dentina radicular está protegida en un tejido conectivo calcificado que se denomina cemento. Ahí están las tres sustancias calcificadas: la dentina, esmalte y cemento. La unión entre el esmalte y la amelodentinaria, y la unión entre el cemento y la dentina se denomina unión cemento-dentinaria. Dentro del diente existe un espacio que recibe el nombre de cavidad o cámara pulpar. Esta cavidad contiene un tejido conectivo laxo que se denomina pulpa dentinaria, y la pulpa y la dentina forman una unidad estructural y funcional denominada complejo dentino-pulpar. Bueno, miremos esta parte. Vamos a utilizar diente en corte longitudinal. Entonces tenemos el esmalte, tenemos la dentina, que sería todo esto. Acá tenemos parte de la encía, esta sería la zona del cuello. Por aquí estaría el cemento, esto que se ve como en gris, y todos los dientes, no importa la forma, el tamaño, tienen un orificio central. Ese orificio se llama cámara pulpar o cavidad pulpar, y el tejido conectivo laxo que está dentro se le llama pulpa. Ahora, acá tenemos dos cortes histológicos, un corte transversal y un corte longitudinal. En corte transversal tenemos el esmalte, la dentina, que es todo esto, la cavidad o cámara pulpar y la pulpa. Y acá tenemos cemento. ¿Por qué salió cemento y esmalte? Porque el corte se hizo en esta zona, donde podemos sacar parte, en la zona del cuello, donde podemos sacar parte del esmalte, y si se hace diagonal va a salir pulpa, cavidad de cámara pulpar, y va a salir también parte del semen. Por eso es que salió tanto esmalte como semen, porque se hizo de esa forma. Un corte más bien diagonal en vez de transversal en la zona del cuello. Ahora, el diente tiene unas células que se llaman los odontoblastos. Entonces existe una capa de odontoblastos en la periferia de la pulpa. Los odontoblastos son células secretoras activas que sintetizan y secretan colágeno y material no colagenoso, que son los componentes orgánicos de la dentina. El odontoblasto es una célula de aspecto epitelioide cilíndrica. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los odontoblastos? Acá tenemos la pulpa. Mire, esas células de forma cilíndrica que están a la periferia. Y tenemos los ameloblastos. Entonces, los ameloblastos en un diente que ya está desarrollado, que es un diente ya definitivo, no van a existir, solamente aparecen o exclusivamente están durante el desarrollo del diente. Estos se ubican acá en la periferia de la dentina, pero esto desaparece cuando el diente ya está desarrollado, que es lo que hacen la formación del esmalte. Quiere decir que un diente ya desarrollado, si pierde el esmalte, no lo va a volver a producir. Por eso los odontólogos hacen los rellenos para suplir esa necesidad. Esa sería la parte bucal. Tenemos el tubo alimentario como tal. Entonces, el tracto alimentario se extiende desde la cavidad bucal hasta el ano, pero existen unas características comunes desde el esófago hasta el ano.
dado que se pueden reconocer 4 capas concéntricas diferenciadas. Y estas capas concéntricas son mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. La mucosa, esto va para esófago, para estómago, para intestino delgado y para intestino grueso. Todos estos tienen estas 4 capas. Tenemos la mucosa. La mucosa siempre va a tener 3 componentes esenciales que son un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Esos serían los componentes de la mucosa. Un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Me van a preguntar, ¿pero qué epitelio? ¿Qué lámina propia? ¿Qué muscular de la mucosa? Eso depende del órgano. Bueno, la muscular de la mucosa sí no varía. Esa siempre va a ser músculo liso. Pero el epitelio y lo que es la lámina propia varía dependiendo el órgano. La lámina propia es un tejido conectivo y el epitelio pues, es un epitelio. Eso sí no tiene pérdida. Tenemos la submucosa. La submucosa, esta va a tener un tejido conectivo, esa si no cambia, siempre va a ser la submucosa un tejido conectivo denso y regular, vascularizado. ¿Quiere decir vascularizado? Pues vasos sanguíneos, algunos vasos linfáticos, algunos nervios que pueden pasar por ahí. Puede presentar glándulas o no. En la capa de la mucosa también puede presentar glándulas o no, dependiendo el órgano. Pero no se coloca como un tejido único de esta capa porque no todo lo presenta. Lo mismo pasa acá. Acá esto lo dice submucosa, pero no dice si tiene glándulas o no, pero sí hay presencia dependiendo el órgano. Tenemos la muscular externa. La muscular externa siempre va a estar una circular interna y una longitudinal externa. Ojo, la muscular de la mucosa, que hace parte de la mucosa, también tiene una circular y una longitudinal en algunos casos, no siempre. Pero esto, aunque lo gráficamente se ve igual, del mismo tamaño, esto es delgado. Acá estos sí son más capas gruesas. Entonces la muscular externa, le dije, tiene una circular interna y una longitudinal externa. Esta está compuesta por músculo y dependiendo del órgano va a variar. Sí, pero siempre va una circular y una longitudinal. Y por último tenemos la serosa o adventicia. Eso es el órgano. Adventicia sobre todo lo que es esófago y de ahí en adelante se llama serosa porque es un poco más delgada. ¿Listo? Pero está compuesta por tejido conectivo denso regular vascularizado y un epitelio simple plano que se le conoce como mesotelio. ¿Entendieron lo de serosa o adventicia, no? Adventicia cuando es gruesa, serosa cuando es delgada. Sí, pero los componentes son iguales. Esófago se le dice adventicia y el resto de los órganos se le dice serosa porque no es tan abundante. Bueno, acá esto es un gráfico donde le muestran la organización histológica de lo que sería cada una de las regiones que vamos a ver. Entonces ahí están mostrando los cambios que van sufriendo. Mire, la parte superficial, que en el esófago se ve ondulado, en el estómago se ven unos huecos hacia adentro, en el duodeno de ayuno ilium, que es en el intestino delgado, se le ven unas salientes, en el colon otra vez pues se ve más onduladito, que si hay presencia de glándulas o no, tanto en la mucosa como en la submucosa, dependiendo del órgano. Bueno, la muscular acá no muestran cambios, pero sí hay cambios acá en lo que es esófago, el resto es igual. Y por ejemplo, acá en la parte final, lo que les dije ahorita, que adventicia es cuando es gruesa, así como acá, y serosa es cuando es delgadita. Entonces solamente esófago, como pueden ver, es el que tiene adventicia y el resto de órganos tienen es serosa. Es una capita más delgada. Entonces vamos a ver las características de cada uno. Tenemos el esófago. El esófago, entonces, su mucosa está constituida por el epitelio estratificado escamoso no queratinizado o epitelio estratificado escamoso. Ojo, de pronto le encuentran una fotografía por ahí con esófago queratinizado. Si la encuentran, revisen la descripción porque eso debe pertenecer a algún animal. Que yo tenga conocimiento, los roedores presentan queratinización en los esófagos. En el humano no hay queratinización, que quede claro. Sí, porque de pronto, nada, mire, profe, que es que acá en este libro está queratinizado. No, pero eso se debe a que de pronto sacaron fue un esófago de algún animal y lo utilizaron como referencia. El esófago humano no debe presentar queratinización, o sea, es un epitelio estratificado escamoso. Dentro del epitelio se encuentran dispersas células presentadoras de antígeno, conocidas como las células de Langerhans. Estas fagocitan y degradan antígeno en polipéptidos pequeños denominados epitopos. Estas células, si no las recuerdan, están también en la epidermis. Son las mismas, son unas células fagos y tenemos la lámina propia,
Esta está compuesta por tejido conectivo denso y regular. Tenemos la muscular de la mucosa. Es una capa de fibras de músculo liso orientadas en sentido longitudinal, o sea, van en un solo sentido y se engruesan en la cercanía del estómago. Quiere decir que esta es una capita delgada. Ahí están los tres componentes de la mucosa: epitelio estratificado escamoso no queratinizado, tejido conectivo denso y regular, y muscular de la mucosa, que es una capita de músculo liso longitudinal. ¿Listo? Eso es la mucosa. En el esófago existen glándulas tanto en la submucosa y en la mucosa, cuya función es producir de forma continua una capa delgada de moco que lubrique en la superficie del epitelio. Eso está bien, pero resulta y pasa que en la mucosa esas glándulas no existen, sino hasta en las cercanías del estómago es donde se ven glándulas en la mucosa. Del resto del esófago usted nunca las va a ver. Su mucosa, eso sí, siempre las va a tener. La submucosa. Entonces, la submucosa se compone de tejido conectivo denso regular fibroelástico y aloja unas glándulas que se llaman glándulas esofágicas. El esófago y el duodeno, ahí para que lo tengan en cuenta, son las dos únicas regiones del tubo alimentario que contienen glándulas en la submucosa. Tenemos la muscular externa. La muscular externa, entonces, está constituida en dos capas: circular interna y longitudinal externa. Sin embargo, estas capas son poco comunes porque están compuestas por músculo liso y músculo esquelético. Tienen los dos músculos. No es que sean capas separadas, sino están las fibras entremezcladas. Esto es una combinación. Pero tienen las dos capitas, la circular interna y longitudinal externa. Y por último tenemos la adventicia. Entonces, compuesta por tejido conectivo denso regular y un epitelio simple plano. La primera fotografía es una de las placas. Vamos a ver las capas. De aquí es la mucosa. Este es el epitelio estratificado escamoso, el tejido conectivo denso irregular, que es la lámina propia, y no se alcanza a ver la línea de músculo liso. Esto sería la mucosa. Esta zona sería la submucosa, donde están las glándulas esofágicas y el tejido conectivo denso irregular, y esta sería una capa muscular, que sería la circular interna. Desafortunadamente el resto está dañado. Esta es del libro. Mira, ahí está la mucosa, el epitelio estratificado escamoso, el tejido conectivo denso irregular, y alcanza a verse acá, mire esto que se ve como más pálido, ese es músculo liso, que sería la muscular de la mucosa. Hasta ahí llegaría la mucosa. Acá la glándula y el tejido conectivo denso irregular son la submucosa. Acá se vuelve más pequeña, acá vuelve a volverse más grande, ¿sí ve? Depende de donde estén los pliegues, pues se amplía, se reduce. Eso sería la submucosa. Y tenemos la parte muscular, vea, hasta la circular interna, llega hasta acá, y esta es la longitudinal externa. Ya saben que es una mezcla entre músculo liso y músculo esquelético. Y por último, acá tenemos la adventicia. Se le está mostrando de dónde está, pero está dañada, desafortunadamente. Bueno, hay varias fotos. Esta sería una vista general de todo. Está el epitelio, hasta acá llega la mucosa, su mucosa, esta era la circular interna, longitudinal externa, y aquí está la adventicia. Mucosa de aquí a aquí. El epitelio, el tejido conectivo denso regular. Creo que alcanzan a ver las fibritas de músculo liso ahí. Esta es la submucosa, se ve perfecta la capita, llega hasta acá, está bien marcada con la glándula esofágica. Esta es la circular interna y esta es la longitudinal externa de músculo. Ya saben que es una mezcla de músculo con músculo esquelético. Y por último tenemos la adventicia aquí. El estómago tiene 4 regiones: la región del cardíaca o cardial, la región del fondo, la región del cuerpo y la región del píloro. Esas serían las 4 regiones del estómago. Bueno, la región cardíaca o cardial es una estrecha región en la unión gastroesofágica del estómago, quiere decir, donde termina el esófago y empieza el estómago. La región del fondo, esta o fúndica o fundis, la llaman de diferentes formas. Esta es una zona en forma de cúpula a la izquierda del esófago y esta suele estar llena de gas. La región del cuerpo es la porción más grande que se encarga de formar el quimo. El quimo es el alimento ya procesado, y la región del píloro, que es la porción contraída en forma de embudo y en la que se une con el duodeno. Bueno, acá tenemos la representación gráfica. Observe, tenemos el esófago y se une con la primera región del estómago, que es la región del cardias. Esta pequeña porción es la región del cardias. Tenemos la región del fondo, es la que tiene forma de cúpula, y los gases que se sueltan en el alimento cuando se procesa se quedan cierta parte en esa región, en la región de fúndica o del fondo. Esto es la región del cuerpo, es la más grande. Todo esto es la región del cuerpo y esta es la
región del píloro, la que tiene forma de embudo y se une con el duodeno, que sería el intestino delgado. Entonces, la primera región, la región cardial, cardias, cardia, como la quieren llamar. Entonces, están compuestas de células secretoras de moco y están limitadas en una estrecha región del estómago, que es esta región del cardio. Acá tenemos una primera fotografía. Esto es una transición. ¿Qué quiere decir? Pasa de un órgano a otro. Lo que están viendo es parte del esófago, la mitad de la fotografía es esófago y la mitad de la fotografía es estómago, región cardial. ¿Cómo se identifica cuál es el esófago? Pues por el epitelio. Miren, epitelio estratificado de plano o escamoso, que es lo mismo. ¿Sí bien? Viene con denso irregular y a medida que se acerca al estómago pasa al laxo. Y hay presencia de glándulas en la mucosa que, recuerden, antes no estaban en el esófago muscular de la mucosa. Observen el grosor y a medida que se va acercando al estómago, mire, se va volviendo más gruesa. Si ve acá, esto sería la muscular de la mucosa, que es mucho más gruesa que en lo que sería el esófago. Si ve que tiene una línea delgadita, delgadita, y por acá de un momento a otro se vuelve más grande, y acá ya se engrosó bastante. Bueno, acá está el punto de transición, que sería esto. Ya las glándulas esofágicas, son estas, se convirtieron ahora en lo que serían las glándulas cardiales, que son estas. El epitelio pasa de estratificado escamoso a cilíndrico simple y se empiezan a ver como unos huecos hacia adentro que se les llama las fositas gástricas o faveola. Mire, o cripta gástricas, depende del autor. Esta sería la superficie del estómago, la parte superficial. Estos se llaman fosas porque son huecos hacia adentro. Entonces, el epitelio del estómago sería epitelio cilíndrico simple, la lámina propia, tejido conectivo laxo, y esta región del estómago tiene las glándulas cardiales. Y acá estaría la muscular de la mucosa, que sería el límite de lo que sería la mucosa. Todo esto sería mucosa. Acá está un acercamiento de las glándulas cardiales. Son de tipo acinar, son ramificadas, son mucosas porque son blancas. Acá tenemos la fosita gástrica. En las fositas gástricas, esto vamos a encontrar, cuando la vemos de cerca, unas bolitas blancas diminutas. Estos se llaman glándulas mucosas superficiales y están en todas las fosas gástricas del estómago, no importa la región. Siguiente región, región fúndica. Ojo, se me olvidó nombrar algo. La región fúndica histológicamente es similar a la región del cuerpo, es decir, que tienen las mismas características histológicas, tienen los mismos componentes. Bueno, las glándulas fúndicas se extienden desde la muscular de la mucosa a la base de la fosita gástrica y se subdivide entre las regiones, istmo, cuello y base, de las cuales la más larga es la última. Bueno, eso depende el autor, porque hay algunos autores que llaman istmo y lo que sería cuerpo. Estas glándulas son de tipo tubular, no son de tipo acinar, quiere decir que son alargadas. El epitelio cilíndrico que constituye la glándula fúndica está compuesto por 6 tipos de células. Bueno, entonces las 6 tipos de células que componen esta glándula son lo que sería las células de revestimiento de la superficie, que se ven de forma cilíndrica, parietales o cínticas, las células regenerativas o madre, que van a formar las otras células, las células mucosas del cuello, las células principales o simógenas y las células enteroendocrinas. Acá tenemos entonces, nos está mostrando lo que sería la región del cuerpo, que es lo mismo que la fúndica, y lo que sería su componente glandular, que eso es lo que identifica esta región. Bueno, tenemos la fosa gástrica. Ahí está, el hueco como la anterior, pero la parte glandular, mire, va en forma tubular. Ahí están mostrando en las partes que se divide la glándula, istmo, cuello y la base. Ojo, vamos a verla. Mira, ahí están los componentes celulares y dónde están ubicados más o menos cada una de las células. Revestimiento de la superficie, que es el epitelio cilíndrico, las células regenerativas, las células mucosas del cuello, las células ocínticas o parietales, las simógenas principales y las enteroendocrinas. Y ya vamos a ver de cerca. Bueno, acá está la fosa gástrica o faveola con las células mucosas superficiales que le dije que están en cualquiera de las regiones. Ya específica de esta región, mire, después de la fosa gástrica, tenemos acá la zona del cuello, las células parietales, que son estas con núcleo central. Esas son las parietales y son las más abundantes para que lo tengan en cuenta. Siempre van a ver así redondeadas con núcleo central.
Las mucosas del cuello se encuentran acá después de la fosa gástrica y son las células pequeñitas que se encuentran en medio de las parietales. Mira, acá hay una fotografía, solamente lo divide en cuello y cuerpo, y el otro lo divide en 3 zonas. Acá tenemos las parietales. Parietales, mira que son las que más hay, de tipo tubular. Las mucosas del cuello serían estas pequeñitas que se ven acá en la zona del cuello después de la fosa gástrica. Estas son las superficiales, que son las de revestimiento. Bueno, las regenerativas están por acá, pero no las reconozco. Y acá están las principales en la base. Son de tipo acinar. Si ven los núcleos periféricos, fácil de identificar. Bueno, las enteroendocrinas también están entremezcladas ahí, difícil de identificarlas. Acá están las parietales, muestra mucha. Estas son las principales, las de tipo acinar. Acá tenemos un acercamiento de las de mucosas del cuello. Mira, donde termina la fosa gástrica o faveola. Y ahí están. Todas estas son mucosas del cuello y parietales, que es lo que más. Y el acercamiento de las principales, de tipo acinar. Hay con 2 tipos de coloraciones. Acá las parietales y las células principales, pero con una coloración diferente para ver los gránulos. Y esta sería con la coloración normal. Esos gránulos son los que producen el pepsinógeno de las células principales ahí. Las células principales o peptídicas secretan el pepsinógeno, que era lo que le estaba nombrando, que era lo que está mostrando este gráfico, que es un precursor de la enzima proteolítica pepsina producida en el jugo gástrico cuando el pH es inferior a 5. La pepsina puede catalizar la formación adicional a partir del pepsinógeno, y la acetilcolina estimula la secreción de ese pepsinógeno. Entonces, cuando baja demasiado el pH, pues se forma. Y tenemos las células parietales u oxínticas. Estas secretan ácido clorhídrico. Y también están las hormonas peptídicas. Entonces son sintetizadas por las células gastroenteroendocrinas dispersas en la mucosa del estómago hasta el colon. La población de las células gastroenteroendocrinas es tan abundante que el cemento digestivo es considerado el órgano endocrino más grande del cuerpo. Las células gastroenteroendocrinas son miembros del sistema PUD. Bueno, esto es un sistema antiguo denominado así porque tenía capacidad de los aminoácidos de producir la captación y descarbonización de los productores de aminas. Se creía que todas estas hacían eso, pero posteriormente se dieron cuenta que no todas las células acumulaban esos precursores de las aminas. Entonces el nombre APU fue reemplazado por SNED, que es Sistema Neuroendocrino DIF. Y algunos autores utilizan los 2 sistemas, por eso. Por acá dicen SNED y APU. Como pueden darse cuenta, mira, ahí están, células endocrinas, células SNED y células APU. ¿Sí? Para no... Las hormonas peptídicas producidas por las células endocrinas digestivas realizan las siguientes funciones: regulación del metabolismo hidroelectrolítico y la secreción enzimática, regulación de la motilidad digestiva y del crecimiento de la mucosa, y estimulación de la liberación de otras hormonas peptídicas. Y algunas de las hormonas que se producen por estas células endocrinas son la secretina, la gastrina, la colecistocinina, el peptidinsulinotrópico dependiente de glucosa, la motilina y la grelina. Acá tenemos algunas de las funciones. La secretina, por ejemplo, estimula la liberación pancreática y duodenal del bicarbonato de las glándulas del Brunner del duodeno, y la liberación de líquido para controlar la secreción ácida gástrica de efecto antiácido. Quiere decir que si está muy ácido, hace que se libere la secreción de las glándulas de Brunner, la cual es bicarbonato, y baja el pH. Quiere decir efecto antiácido, como lo dice ahí el test. Entonces, él regula el pH del contenido del tubo. Y tenemos la secretina, que junto a la colecistocinina promueven el crecimiento del páncreas exocrino. Además, la secretina y la acetilcolina estimulan la secreción del pepsinógeno por las células principales e inhiben la gastrina para reducir la secreción del ácido clorhídrico del estómago. O sea, cuando está muy ácido, evitan que o hace que se reduzca la producción de ácido clorhídrico. Entonces, tenemos el estómago región pilórica. El estómago región pilórico, entonces, a diferencia de la región fúndica o del cuerpo, que son las mismas características, este tiene las fosas más grandes de todas las regiones. Mire hasta dónde llega. Puede medir la mitad de lo que mide la mucosa. Y tiene estas glándulas que se llaman las glándulas pilóricas. Entonces veamos las características. Las glándulas pilóricas se diferencian de las cardiales y gástricas en las siguientes capas. Las criptas gástricas o faveolas o fosa gástricas son más profundas y llegan a la mitad de la profundidad de la mucosa, como se pueden darse cuenta. Las glándulas pilóricas tienen una luz mayor y tienen múltiples ramificaciones.
son de tipo acinar, pero observen los orificios. Entonces, ojo, estas se parecen en cierto modo a las cardiales, ¿cierto? La fúndica no tiene problema para identificarla, pero por ejemplo, las cardiales también tienen esta forma, pero la luz de la anterior es más grande y además de esto, la profundidad de la fosa, la de la región del píloro es más profunda. Sí, las cardiales son las fosas gástricas más superficiales. La célula predominante en la glándula pilórica es una célula secretora de moco que se parece a las células mucosas del cuello de las glándulas gástricas. La mayor parte de las células contiene abundante moco secretor pálido y gránulos de secreción que contiene lisocima, la cual es una enzima lítica bacteriana. ¿Por qué? Porque esta región tiene contacto con el duodeno y en esa región pues hay bastante bacterias y esto les sirve de protección. En ocasiones se identifican células parietales en las glándulas pilóricas. En la región antropilórica abundan las células enteroendocrinas, sobre todo las células G, secretoras de la gastrina. Y pueden encontrarse algunos neurolinfoides en la lámina propia. Mire, esto por ejemplo es de estómago, región del fúndica o del cuerpo. Mira, ahí está la fosa gástrica, mira hasta dónde llega. Esas bolitas blancas que se ven ahí son las glándulas mucosas superficiales. Mire, ahí están las glándulas tubulares, si ve que son como rayitas, se ven así, porque son tubulares. Ahí están las rosaditas con núcleo central, que son las parietales. Mire, acá están las de tipo acinar, que son las principales. A ver, veamos otra fotografía. Mira, acá esto también es de región fúndica o región del cuerpo, fosa gástrica, epitelio cilíndrico, tejido conectivo laxo, y ahí se ve perfectamente la glándula tubular. Hay muchas parietales, acá están las de tipo acinar, que son las principales. Pero observe que esta es diferente a él. Sí, se parecen. Mire, pero esto es región del píloro. Mire la profundidad de la fosa. Hasta aquí llegó, ¿sí ve? Compararla con esta. Es que esta es como una tercera parte. Esta llega hasta la mitad. Sí, acá termina la muscular de la mucosa. Entonces, miren la profundidad. Ahora, las glándulas tipo tubular, pequeñitas, muchas parietales, principales. En cambio, acá todas estas son de tipo acinar. ¿Sí ve? Con esa luz en el centro. Ahí está. Estas se llaman las glándulas pilóricas. Vamos a ver otra fotografía. Esta es de la región cardial. Miren, la fosa gástrica no es tan profunda y también de tipo acinar, pero sí ve que son más pequeñas. Esta es de región fúndica, mira hasta dónde llega, ¿cierto? Las tubulares, las principales, mira acá están las rosaditas, estas con el núcleo central, que son las parietales, y estas de tipo acinar, que son las principales. Acá tenemos la muscular de la mucosa. Esta es una transición. ¿Cómo así transición? Si paso de una región a otra. Esto es región del cuerpo. Ojo, sé que es cuerpo porque es la región que está pegada al píloro. Entonces, región del cuerpo, aunque tiene las mismas características de la fúndica, mira hasta dónde llega la fosa gástrica, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo y las glándulas tubulares ahí. Acá está el punto de transición. Mire cómo cambiaron la forma de las glándulas. Ahora se ven acinares con un hueco en el centro. Y mire la profundidad de la fosa gástrica hasta donde llegan. Aquí solo llegan hasta este punto y observen la profundidad de esta fosa gástrica. ¿Sí ve? Hubo un cambio. Esto es región del cuerpo a región del píloro. Esta es la fúndica y esta es la pilórica. Este es otro tipo de corte. Mire la profundidad de la fosa gástrica, el epitelio cilíndrico, laxo y las glándulas pilóricas. Esto es la muscular de la mucosa y nos muestra algo de la submucosa, que es denso y regular. La superficie del intestino delgada está adaptada para aumentar en la superficie y por eso se observan 3 modificaciones. Entonces, estas modificaciones son las siguientes. Los pliegues circulares o válvulas de Kerr son pliegues transversales de la submucosa y la mucosa que forman elevaciones semicirculares helicoidales y son estructuras permanentes del duodeno, el yeyuno, terminan en las proximidades del hilo. Acá tenemos, por ejemplo, esta fotografía de duodeno. Esto que se eleva, que dice ahí submucosa, eso más la mucosa, eso es una elevación o una válvula de Kerr. Entonces son elevaciones de la submucosa y a su vez al elevarse la submucosa eleva la mucosa. Eso es lo que hace referencia a la válvula de Kerr. Tenemos las vellosidades. Son salientes de la lámina propia recubiertas por un epitelio, son estructuras permanentes y se encuentran más en el duodeno que en el yeyuno o el ilio. Las vellosidades se incrementan del área de intestino delgado en un factor de 10. Esto es también para aumentar el área de superficie. Ya vimos lo que es una válvula de Kerr.
Ahora, en la mucosa tenemos una saliente de lámina propia, que es el tejido conectivo, más el epitelio. Estos que se ven como dedos que ves ahí, esas son las vellosidades, son las salientes. Entonces está compuesta por la lámina propia y el epitelio, que es un epitelio cilíndrico siempre igual que en el estómago. Y por último tenemos las microvellosidades. Son modificaciones del plasma apical de las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales e incrementan el área del intestino delgado. Entonces tenemos la vellosidad, tiene su lámina propia más el epitelio, y ese epitelio tiene el borde de cepillo, que son las microvellosidades que son para absorción. Y esas serían las tres modificaciones: válvulas de Kerkin, vellosidades y microvellosidades, característicos del intestino delgado. Ahora, la vellosidad más unas glándulas tubulares que vamos a encontrar en el intestino delgado, que se llaman criptas de Lieberkühn, que sería esta parte, no esto. Esto es la vellosidad, ya en la parte interna. Acá, estos se llaman criptas de Lieberkühn. Van a encontrarse 5 tipos de células. Tenemos las células de absorción de la superficie, que es el mismo epitelio cilíndrico simple, con las microvellosidades, las células caliciformes, que se encuentran ahí en medio del epitelio, las células enteroendocrinas, que son células que pueden producir hormonas, las células regenerativas, que son las que forman las otras células, y las células de Panel, que es una célula protectora contra bacterias. Las células de absorción, esta no hay que volverlas a nombrar, pues el mismo epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Las células de Panel, estas sí no la conocen. Estas protegen las células madre mediante la secreción de moléculas de defensa llamadas criptidinas o alfa-defensinas. Estas son proteínas que pueden interactuar con la membrana de los fosfolípidos de las bacterias, lo que lleva a la creación de huecos, poros en las bacterias. Los poros producen el derrame de iones y otras sustancias importantes de la célula bacteriana con el ambiente externo, resultando eventualmente en la muerte de las bacterias. Tenemos las células enteroendocrinas, que las estuvimos viendo en el estómago. Entonces acá solamente las nombré como tal, y estas producen secreciones tanto paracrinas como endocrinas. Y tenemos las células caliciformes. Son glándulas unicelulares del duodeno, tienen la menor cantidad y su cifra aumenta hacia el ilion. Quiere decir que el ilion es el que tiene la mayor cantidad del intestino delgado. Estoy hablando del intestino delgado. Estas células elaboran mucinógeno, cuya forma ideal es la mucina, que es un componente del moco, que es una capa protectora. Bueno, esas serían las 5 células. También tenemos unas células que se llaman las células M, pero estas se ven más en el ilion, que son unas células fagocíticas, unos macrófagos en pocas palabras. Las células de micropliegue fagocitan y transportan antígenos a la lámina propia. Y todas estas células se encuentran entonces en la vellosidad y en lo que es la cripta de Lieberkühn. Bueno, vamos a ver entonces cómo identificamos cada región. Entonces tenemos la región del duodeno. La región del duodeno entonces tiene lo que es la vellosidad, que es la saliente, el revestimiento, que es el epitelio cilíndrico simple, que es las células de absorción, la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo, y tenemos estas glándulas tubulares, mire, hay tubulares ramificadas o tubulares rectas, que son las criptas de Lieberkühn. Aquí está la muscular de la mucosa. Y lo que identifica esta región del duodeno es su submucosa. La submucosa tiene unas glándulas acinales que se llaman las glándulas de Brunner. Otra fotografía de duodeno, mire, esta está mucho mejor, se ven bien las vellosidades, vea vellosidades, que son las salientes. Ahí el revestimiento epitelio, que es el epitelio cilíndrico, las células caliciformes. Bueno, este autor dice que vellosidades en forma de hoja, por lo que se ve como anchita. Las criptas de Lieberkühn, tejido conectivo laxo, la muscular de la mucosa, de aquí a aquí va la mucosa, y la submucosa, vea, con las glándulas de Brunner, que eso es lo que identifica el duodeno. Otra fotografía: vellosidades, epitelio cilíndrico, células caliciformes, laxo, que es la lámina propia, criptas de Lieberkühn, que son estas glándulas tubulares con células caliciformes, muscular de la mucosa en este caso está delgadita, pero ahí se ve, y la submucosa con sus glándulas de Brunner. Acá tenemos la muscular, que sería la circular interna, y la longitudinal externa de músculo liso. Pero para que les quede claro, entonces, para identificar duodeno por las glándulas de Brunner en la submucosa.
Es la única región del intestino delgado que tiene esa característica. Ahora, la siguiente, yeyuno. El yeyuno, entonces, va a tener sus vellosidades igual que el duodeno. Acá dice este autor que tiene forma de dedo o tentáculo. Tiene lo mismo, epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo largo, las células califormes, los punticos blancos, las criptas del Leber-Kuhn, la muscular de la mucosa. Pero vea, su mucosa no hay glándulas. ¿Sí ve? Ahí está la diferencia. Además que las vellosidades se ven como más grandes o más abundantes que en el duodeno. Y ahí tenemos la muscular, la circular interna y longitudinal externa de muscular lacerosa, porque no es adventicia. Como es delgada, siempre tiende a destruirse o dañarse. Acá no se alcanza a ver más de cerca. Miren, la misma característica, vellosidades bastante abundantes, las células caliciformes, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo. Mire esta cripta y se encuentra con la superficie. Esta también, vea. Esta está ramificada, si se da cuenta, está ramificada hacia dos puntos y se encuentra con la superficie. Pero hay otras que quedaron truncadas. Acá sería la saliente, pero si ve que quedó truncada. Por eso es que se ven de esa forma. Mire, esto también se ve perfectamente, que se une con la saliente de la vellosidad. Acá está la muscular de la mucosa y la submucosa sin glán. Esa es la característica del yeyuno. Identifican que el yeyuno, por las vellosidades, ojo, no confundirlo con estómago pilórico. Ahí no hay estas glándulas mucosas acinares. Son criptas que son unas glándulas tubulares. Se ven diferente. Además que las otras son mucosas. Estas no son mucosas. Sí hay células caliciformes, pero se ven blancas en algunos casos, pero hay otro tipo de células. La última región tenemos el ilion. El ilion, entonces tenemos las vellosidades, pero acá son menos cantidad, pero tiene mayor cantidad de células caliciformes, pero se ve un poquito mayor cantidad de esas células. Ahí está la vellosidad con el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo, las criptas del Leber-Kuhn, mira acá no quedaron también cortadas, la muscular de la mucosa, pero acá hay algo que las otras muestras no tienen. Estos se llaman nódulos linfoides o agregados linfoides y en ilion se le llaman también placas de Peyer, obviamente por el descubridor. Estas pueden estar tanto en la mucosa como en la submucosa. Esta es la submucosa, vea el denso irregular también con los agregados linfoides o nódulos linfoides. Y esa es la característica del ilio. Estos nódulos linfoides o agregados linfoides o placas de Peyer, que le llaman en el ilio. Mira, ahí está, vellosidad, otra de ellas, epitelio cilíndrico, células caliciformes, laxo, mire, las criptas del Leber-Kuhn, si ven, quedaron cortadas transversalmente, por eso se ven redondas, no se ven de forma tubular. Y acá tenemos los nódulos linfoides, que es lo que identifica la región. Entonces, ilio. Y por último, tenemos el intestino grueso. Este se subdivide en el ciego, colon, recto y ano. Bueno, acá hay una redundancia, el apéndice es una invaginación ciega pequeña del ciego, valga la redundancia ahí. La mucosa del intestino grueso, la mucosa del colon carece de pliegues y vellosidades, entonces esto no se va a ver igual que intestino delgado, con vellosidades, con esos pliegues, aquí no hay. Y existen 4 tipos celulares. Tenemos las células absortivas, cilíndrica simple, igual que en el intestino delgado, el mismo epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, tiene células caliciformes, pero acá son predominantes, quiere decir que se va a ver mayor cantidad que en el intestino delgado. Tenemos las células madre que va a formar las otras células y tenemos las células enteroendocrinas. Acá también están las criptas de Leber-Kuhn, que son estas glándulas tubulares. Bueno, la primera región del intestino grueso tenemos el colon. Este constituye la mayor parte de la longitud total del intestino grueso. La lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa se asemejan a la del intestino delgado. Quiere decir los mismos componentes, no la misma forma. La muscular externa es poco común porque la capa longitudinal en toda su superficie se reúne entre listones estrechos de fascículos musculares conocidos como tenias del colon. El tono constante de las tenias del colon produce el intestino delgado en saculaciones llamadas óculos del colon a nivel morfológico y la serosa muestra múltiples bolsas llenas de grasa. Nos está diciendo entonces que la superficie no muestra vellosidades y no hay salientes, como se dan cuenta. No hay saculaciones, quiere decir que no están esas elevaciones que teníamos anteriormente, no hay pliegues. Entonces, mire, se ve una superficie solamente onduladita, con mucha célula caliciforme, el mismo tejido conectivo laxo, o sea, la misma lámina propia, las mismas criptas de Leber-Kuhn, pero con abundantes células caliciformes
y una muscular de la mucosa con músculo liso. En tejidos es los mismos, pero la forma si ve que es diferente. No hay vellosidades y solamente tiene como unas pequeñas ondulaciones y aumento o mucha cantidad de células caliciformes. Bueno, acá tenemos la submucosa, no es nada especial, denso y regular, y hay algo de tejido adiposo, que eso es común verlo en el intestino grueso, colon, y tenemos la parte de la muscular externa. Acá sí hay un cambio, hay fascículos musculares, a eso es lo que se hacía referencia de los fascículos musculares que forman las austrias del colon. Mira, ahí están. Estos son fascículos musculares que son paquetes de músculo. Ya los conocen. Esto lo vimos en tejido muscular. Fascículos, 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 que componen lo que sería la muscular externa. La muscular externa es igual que el intestino delgado. Es una circular interna y longitudinal externa de músculo liso, pero en este caso el músculo está en fascículos musculares. Tenemos el apéndice. La lámina propia es un tejido conectivo laxo, igual con múltiples nódulos linfoides y criptas del Lieberkühn superficiales. Ojo, acá vuelven a aparecer los nódulos linfoides, igual que en el ilion. Ya vemos la diferencia. La muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular externa no varían en la estructura general del conducto alimentario, aunque la submucosa se encuentra con nódulo linfoide. Bueno, vamos a ver la característica. Esto es una fotografía de apéndice. El apéndice es una estructura pequeña, tiene una luz estrellada, característico. Miren la superficie muy parecida a la del colon. Muchas células caliciformes. Miren las criptas del Lieberkühn con muchas células caliciformes. Tejido conectivo laxo, muscular de la mucosa. Hasta ahí llega la mucosa. Pero hay nódulos o folículos linfoides o agregados linfoides, como lo quiera llamar el autor. Igual que en el ilion. Y al igual que en el ilion pueden estar tanto en la mucosa como en la submucosa. Vamos a ver la siguiente. Bueno, esta es una fotografía general del apéndice. Si se dan cuenta, es una estructura bastante pequeña. Mire la superficie, no hay vellosidades. Vea las criptas del Lieberkühn. Ahí está la submucosa sin glándula, es puro denso irregular y se alcanza a ver la circular interna y la longitudinal externa. Acá tenemos otra fotografía de apéndice. Miren la superficie, mucha célula caliciforme, la cripta del Lieberkühn, el tejido conectivo laxo, la muscular de la mucosa, que es esta línea, hasta ahí llega la mucosa. Y observen, hay un nódulo linfoide tanto en la mucosa como en la submucosa. La submucosa es denso y irregular, sí, se ve granulado como laxo, pero es por los linfocitos, no son células como fibroblastos y eso que es del laxo. Esos son linfocitos, pero eso se ve así como granulado por culpa de los nódulos linfoides. Y mire, como el intestino grueso es característico que haya grasa, en este caso, en esta foto, hay tejido adiposo, algunos vasos sanguíneos. Acá tenemos la muscular externa, vea, circular interna y longitudinal externa de músculo liso. Y por último, la serosa delgada, que en muchas de las muestras se desaparece. Esto es un vaso linfático y algunos vasos sanguíneos y el epitelio simple plano, que sería el mesotermo. A ver si encontramos otro. Acá tenemos otro apéndice. Mire, lo mismo. Si ve la superficie, solamente onduladita. Las criptas del Lieberkühn, en algunas quedó transversal, por eso se ven redondas, pero mire, acá las longitudinales muestran que son tubulares. La muscular de la mucosa, la línea delgadita casi ni se ve, nódulo linfoide entre la mucosa y la submucosa, ya todas esas son células linfocitos que hay por acá y por acá, denso, irregular en la submucosa, vea lo mismo, tejido adiposo, si ve que es común en el intestino grueso, circular interna, longitudinal externa y la serosa se ve un poquito por acá se ve mejor, mira, la serosa se ve ahí. Recto y conducto anal. Este se asemeja al colon, pero las criptas del Lieberkühn son más profundas y en menor cantidad por unidad de área. Esto es verdad y mentiras. Porque sí, pero es una pequeña porción que aún no conserva criptas del Lieberkühn. Sí, hay la pequeña porción del recto y después pasa lo que es el conducto anal como tal. Ahí cambia tanto la parte de la lámina propia, cambia tanto el tipo de epitelio, cambia el grosor del músculo, como lo vamos a ver. Entonces, el epitelio de la mucosa anal es cuboideo simple desde el recto hasta la línea pectinada. Entonces, lo que es recto es puro epitelio cúbico simple al nivel de las válvulas anales. Posteriormente pasa escamoso estratificado no queratinizado de la línea pectinada al orificio anal.
externo y escamoso estratificado queratinizado en lo que es la epidermis en el ano, o sea, el ano externo, lo que reviste el orificio del ano como tal. La lámina propia es un tejido conectivo fibroelástico, denso, irregular fibroelástico, pero ojo, no es que todo sea denso, irregular fibroelástico. Antes del punto de transición, en la pequeña parte del recto, es laxo y posteriormente cambia a cuando hay cambio a estratificado escamoso, cambia a denso irregular fibroelástico. Este contiene glándulas anales en la unión rectoanal y glándulas circunanales en el extremo distal del conducto anal. Además, en el ano están presentes folículos pilosos y glándulas sebáceas. La muscular de la mucosa se compone de una capa circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso. La submucosa anal y la muscular externa, bueno, está compuesta por tejido conectivo fibroelástico. ¿Por qué tanto fibroelástico? Esta región se tiene que expandir un poco para poder defecar, ¿cierto? Contiene dos plexos venosos, el plexo hemorroidal interno, situado arriba de la línea pectinal, y el plexo hemorroidal externo, que se localiza en la unión del conducto anal con su orificio externo oval. La mucosa externa consiste en una capa de músculo liso circular y otra longitudinal externa. La capa circular interna se engruesa a medida que circula la región de la línea pectinal para formar el músculo esfínter anal interno. Bueno, acá tenemos entonces lo que sería un corte histológico de forma longitudinal. ¿Por qué se tiene que hacer de forma longitudinal? Para poder ver los cambios. Entonces venía, acá viene lo que parte del recto, de cilíndrico simple, pasa a cúbico simple, aunque no alcance a apreciar. Hay aún presencia de criptas de Lieberkühn, pero vea que no son tan abundantes. Tiene tejido conectivo laxo, como puede apreciar. Bueno, acá hay un nódulo linfoide que puede estar o no, eso es para protección. Y observen, acá está el punto de transición, y además ahí se lo marca, es una transición. De cúbico simple pasa a estratificado escamoso. Ojo, a medida que se va alejando pasa a paraqueratinizado, por eso dice poco queratinizado, y ya hacia la parte externa pasaría a estratificado escamoso queratinizado, que acá no se alcanza a observar. Entonces el epitelio va cambiando de estratificado escamoso a paraqueratinizado y ya en su parte externa a queratinizado. Bueno, acá está mostrando el esfínter de la circular interna. Mire, esta es la circular interna de músculo liso. Mire que de acá a acá es el grosor. La muestra no es acá, es por esto. De acá hasta acá es el grosor, pero a medida que se hace el esfínter se va engrosando. Pero esta es la zona externa, la zona epidérmica. Estas de mis placas. Acá salen unas manchas del microscopio. Bueno, no pasa nada. Mire, acá en la parte externa tiene un epitelio estratificado escamoso queratinizado. Hay mucho pliegue. Mire, es bastante plegada esa zona. Hay tejido conectivo denso irregular, cambió totalmente. Esto es un folículo piloso cortado transversalmente y glándulas sebáceas. Lo mismo acá, otro folículo piloso, glándulas sebáceas. Esto y esto y esto y esto son, aunque está un poco lejos, lástima, son glándulas sudorípadas, pero apocrinas, ¿se acuerdan? Las que se encuentran en la región del ano, la región del montevenus o las axilas. Vea, esta es otra fotografía del recto ano. Estas dos, dice recto ano 2 y recto ano 3, son una sola fotografía. Lo que pasa es que como es tan grande la muestra, pues no salía completa. Acá tenemos entonces lo que sería, vendría con epitelio cilíndrico simple, acá pasa a cúbico simple, mira, es que se vuelve como más plano. No sé si se dan cuenta, si ve que acá hay como una pequeña ondulación y posteriormente se vuelve más plano, pero aún conserva criptas y acá está el punto de transición. Mira, acá también hay un nódulo linfoide. Ahí pasa estratificado escamoso, acá pasaría más o menos a paraqueratinizado y acá se ve la parte queratinizada a partir de este montículo, de esta ondulación. ¿Sí ve? A queratinizado. Mire, ahí viene la muscular de la mucosa, mire el laxo, ¿sí ve que desaparece después del nódulo linfoide? Pasa a denso irregular, tanto en la mucosa como en la submucosa. Esta es la muscular de la mucosa, esta sería la submucosa, denso irregular, y esta sería la parte del músculo, la circular interna. Si ves, son puros fascículos porque es característico de lo que es el intestino grueso, fascículos musculares, esta sería la circular interna. Mira el grosor, va de aquí a aquí, pero a medida que se aleja hacia la zona, bueno, o se acerca en realidad a la zona externa del ano, se va engrosando. Vamos a ver la otra fotografía, mire, este es el esfínter, ¿sí? La zona más gruesa. Todas estas, ¿sí ve cómo se engrosó? Toda esta es la zona del esfínter
Mire, epitelio estratificado escamoso queratinizado y empiezan a verse los pliegues que le mostré anteriormente en la fotografía de la zona del, externa, la zona epidérmica. Mire, esta es de un libro, este está con todas las zonas. Mire, acá viene con epitelio cilíndrico, las critas de Leverkuhn, por acá está la transición para el recto, todavía se ven las critas de Leverkuhn, pero observe que se ve ya menor cantidad y va desapareciendo el laxo. Aquí ya desaparece, en esta fotografía no hay nódulo linfoide a diferencia de las otras. Mira, acá está el punto de transición y acá pasa estratificado escamoso. Por acá iría más o menos para queratinizado ya por esta zona y ya queratinizado ya cuando se acerca a la superficie externa. Mira, ahí se alcanza como a ver. Vamos a ver la parte muscular. Mire, esta es la circular interna, si ve delgada. Ya a medida que se acerca a la zona externa, acá estaría la zona del esfínter. Si ve que se volvió más gruesa. Y esta sería la parte externa. Ahí ya se ve con el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Se ven los folículos pilosos. Mira, se ven las glándulas, las que les mostré ahorita. Sudoríparas apocrina. Estas son glándulas sebáceas. Esta sí tiene todas las partecitas.